En este día quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que nos habla a cada uno de nosotros, amén. ¿Cuántos leen la palabra para que el Señor hable a sus vidas? A ver, manos arriba. Gloria a Dios por aquellos que leen la palabra, que escudriñan la palabra, que se actualizan en estos tiempos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos usan celulares? Todos, ¿verdad? ¿Verdad? Y sabemos que por ahí nos aparece una actualización para que el teléfono se ponga, que rinda mejor, ¿verdad? Para que no quede atrasado con toda la tecnología de hoy. A veces tenemos que cambiarlo, pero siempre que se nos aparece esa actualización, tenemos que poner aceptar, ¿verdad? Y la palabra no es el celular, pero trae muchas actualizaciones a nuestras vidas. Por eso debemos de leer, por eso debemos de escudriñar, para que nos mantengamos actualizados. Aunque la Biblia se haya escrito 2000 años y pico para atrás, y mucho más, pero lo que se escribió en ese tiempo, hace tantos años para atrás, lo que leemos hoy nos habla, nos enseña, nos guía y nos corrige, ¿verdad? ¿Verdad? Dos amén. Oigo yo. Entonces, si la Biblia nos actualiza o actualiza a aquellos que la leen, siempre tenemos para aprender. Siempre tenemos que estar abiertos a aprender lo que la palabra nos habla. Y hace un tiempo atrás habíamos estado con mi esposo, con unos pastores, en el cual a él le invitaron que hablara, un momento que saludara en la radio. Y ellos se pusieron a hablar de algo muy importante en estos tiempos. Y luego cuando nos veníamos, mi esposo me comentaba y él me decía, ¿sabes qué? ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios? Y él el fin de semana pasado estuvo hablando un poco de lo que voy a continuar yo hoy. Pero entonces aquellos que leen la palabra conocerán que hubo una generación que no conoció de Dios dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. La Biblia nos habla de que hubo una generación que no conoció a Dios. Entonces nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cómo que el pueblo, dentro del pueblo de Israel, hubo una generación que no conoció de Dios? Los estatutos que Dios dejó, los mandamientos que Dios dejó, ¿qué fue lo que sucedió?
Y yo creo que cuando comencemos a leer la palabra, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos está actualizando. A todos aquellos que criamos hijos, aquellos que enseñamos a los nietos. ¿Cuántos tienen hijos que están criando? Hijos que están criando. A ver, no veo las manos levantadas. A ver, por allá, vamos a comenzar por allá atrás. Hijos que están criando. Por allá atrás había 1, 2, 3. Por este lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dani? 10. Yo también tengo hijos, pero ya los crié. Y ya los saqué del nido. Ahora tengo los nietos que enseñar. No los crío. Muchos decimos los malcriamos, los abuelos los malcriamos. Pero tiene que ser una malcrianza sana, ojo. Pero como abuelos debemos de enseñar también. Y no está de más ajustar un poquito a los que ya se fueron. A ver las mamás y los papás. Aquellos que están criando, cuando vean sus hijos que están casados, van a querer lo mejor para sus familias, ¿verdad? La mejor esposa, el mejor esposo, un mejor bienestar de lo que nosotros le hemos podido dar, que ellos les den a sus hijos. Que ellos puedan también enseñar sus generaciones. Y yo en este día he titulado la palabra generación perdida. ¿Pura coincidencia para estos tiempos? ¿Pura coincidencia? ¿O podemos ver que eso está sucediendo en estos tiempos? Que muchos han perdido a sus hijos. Y no hablo físicamente. Quiero que ya les voy a estar diciendo el texto bíblico que vamos a estar compartiendo, pero, vamos a Jueces. A Jueces, en el Antiguo Testamento. Voy a estar yendo al capítulo 2, verso 7. Y voy a estar leyendo palabras de Dios para todo. Perdón por no tirarlo. Me gustó esta versión porque es muy clara. Usa palabras muy fácil de entender. Por ahí lo que es la Reina Valera está como escrita en el lenguaje español, pero gallego, le digo yo, españoles. Porque si usted se pone a oír cómo hablan los españoles, los gallegos, se expresan igual que la lectura que leemos en Reina Valera.
Lo leemos, amén. Palabra de Dios para todos. Jueces capítulo 2, verso 7 dice: los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Dice que los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Y si nosotros nos ponemos a leer todo el libro de Josué, mi esposo la otra vez me preguntaba por un texto bíblico y él me decía: yo sé que está en Josué, pero no lo puedo encontrar. Y yo le digo: pero si yo lo leí. Y nosotros leemos muchas versiones de Biblia. Entonces, por ahí, si no anotamos, no sabemos dónde es que lo leímos. Y yo estaba, dele buscar en el libro de Josué. Y me lo leí todo al libro. Y después que no encontré lo que él me pedía, ¿vio? Pero después que me leí todo el libro, le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Qué tremendo que es ese libro. Cómo Dios se movía a través de Josué, cómo Dios le hablaba, cómo Dios lo preparó, cómo Dios usó a Josué para con su pueblo. El amor de Dios, las victorias que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Josué. Cómo conquistaron tierras, cómo Dios le habla a Josué cuando él fue uno que fue y miró qué es lo que había en la tierra donde fluía la leche y la miel, que ellos tuvieron que ir con Josué fue uno de los que estaba con los espías, y dice que los demás trajeron una teoría o un diagnóstico de lo que habían visto que era para salir huyendo. Pero si usted se pone a leer desde el principio el libro de Josué, se va a encontrar que él dice: yo vi lo que ellos vieron, pero el Señor habló a mi corazón que debía declarar todo lo contrario para poder conquistar. Entonces, en el libro de Josué nosotros vemos el poder de Dios sobre él, las victorias que tuvo Josué, los triunfos, la influencia para estabilizar el pueblo de Dios por 2 generaciones. Pero lo que acabamos de leer dice que llegó el momento que Josué partió, porque dice: los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos, aquellos que habían quedado vivos después que Josué murió. Ellos se encargaron, por la enseñanza de Josué, de continuar. Y dice: esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel.
Y en el libro de Jueces podemos ver, en el libro de Jueces, estamos en el capítulo 2, del 10, vamos a leer del 10 al 13, ahí en el mismo capítulo, solo que no vamos al 10. Y dice: finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos. Y por eso el Señor se negó con Israel. Abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarte. ¿Qué hizo la generación? Muere, ubiquémonos, Josué, le sirvieron, le adoraron al Señor toda la generación que estuvo con Josué. Los ancianos que le sobrevivieron a Josué habían visto, pero después esa generación murió y viene una nueva generación. Y de esta generación es la que nos habla la palabra, que no conocía a Dios. Entonces, en el libro de Jueces te van a hablar de los fracasos y de todo lo que hizo esta generación que no conocía a Dios. Cómo Dios los abandonó, dice. Volvamos a leer. Dice: así que los israelitas hicieron, en el verso 11, lo que no le agrada al Señor, y adoraron a un dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarte. El Señor se enojó con ellos, con esa generación que no conocía los mandatos. Esa generación no había, sabemos que algo sucedió. ¿Por qué esa generación no conocía de Dios? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo la crisis? ¿Usted qué cree? En sus antepasados, en sus padres, en sus abuelos.
que no le enseñó a honrar a Dios, que no le enseñaron temer a Dios, que no le enseñaron, que no le hablaron de obedecer la palabra de Dios o a guardar los mandamientos, los estatutos. Que no le contaron las maravillas que Él hizo con el pueblo de Israel, que Él los libró del hambre, de la sed en medio del desierto. No se ocuparon sus padres de decir lo que Dios había hecho con ellos. Si hay algo que acá coincida con alguno de nosotros, es toda pura coincidencia. Pero ¿cuántos actualizaron? ¿Cuántos se actualizaron en leer la palabra? Vamos a Deuteronomio. A esta generación que no conocía de Dios, no se le inculcó la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 6. Verso 1 y 2. Y dice: estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor, su Dios. Si ustedes, sus hijos, sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que le doy, tendrán una larga vida. Lo volvemos a leer. Estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Justamente anoche hablábamos de ese mandamiento con mi esposo. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrán largos días sobre esta tierra. Honrar es obedecer, iglesia. Honrar es escuchar el consejo y hacer
para que tengamos largos días de vida. No hace mucho tuvimos que despedir a un jovencito y yo me puse a ver, mientras estábamos ahí, que estaba al lado de otras lápidas, ahí en el cementerio. Y yo empecé a ver uno, empecé a ver otro. Gente que no conozco. Pero sí me llamó mucho la atención la edad de esas personas. Personas jóvenes. Personas jóvenes que ya no están más sobre esta tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos que todo en este tiempo está todo contaminado. Pero nosotros estamos, si usted lo quiere llamar, como en una caja de cristal, por ser hijos de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, si cumplimos sus mandamientos, si honramos al Señor, si obedecemos conforme dice su palabra. Continuamos leyendo en ese mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos al verso 5. Verso 5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu, grítelo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ámalo. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselo a tus hijos y háblale sobre ello cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué tenemos que enseñar? ¿A quién debemos de enseñar? Lo volvemos a leer. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelo y átalo en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelo en las puertas de tu casa y a la entrada de tu ciudad. El Señor tu Dios les prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que te iba a dar a ti esta tierra. Cuando te permita entrar a ella, te dará ciudades grandes y buenas que tú no construiste. Dije hasta el verso 9, me pasé. Escríbelo en la puerta de tu casa y a la entrada de tu ciudad. Yo no voy a pedir que nadie me levante la mano, porque eso no es mi pregunta hoy. Porque créame que yo tengo mis hijos casados
Y ahora mi preocupación debe ser mis nietos. Velar, enseñar lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y todavía son pequeños. Pero cuando yo hablo con Dios, el Señor me dice: ¿qué fue lo que tú le enseñaste a tus hijos? Yo le digo al Señor: Señor, ¿hay algo que no he hecho bien? Y yo me pongo a recordar toda la infancia de mis hijos. Y yo siempre le digo a mis hijos: ustedes nunca se olviden de lo que Dios hizo. En nuestra familia. Dios nunca se olvida, ustedes nunca se olviden de que Dios hizo una promesa. Porque los años comienzan a pasar. Y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los hijos se olvidan de lo que el Señor, si no le enseñamos, ni siquiera lo saben. Uy, dirán ustedes. En el hogar es el primer lugar donde se debe enseñar a los hijos con la palabra de Dios. En el hogar. En el hogar. Los papás debemos de enseñar en el hogar, no en la escuelita. Porque hay papá hoy en día que toda la responsabilidad se la deja a la escuelita, a la iglesia. Ah, mi hijo no va a la iglesia por culpa de aquel que le hizo mala cara. Ah, mi hijo no va a la iglesia o no hace no sirve, no sé, por lo que sucede adentro de la iglesia. Si usted es un papá y una mamá que le está enseñando la palabra, a veces mis hijos muchas veces me han venido a decir: mamá, fíjate. Entonces yo siempre les he dicho: nuestro deber es mirar a Dios. Y como esa persona que tú estás viendo, que tú estás señalando, te vas a encontrar mucho en la vida que te van a dañar, que van a actuar en contra de ti injustamente. Pero la palabra del Señor dice: ama
a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos, hijo, hija, hay que continuar. Porque la palabra de Dios nos habla de que debemos de amar a Dios. Amar a Dios. Y en 2 de Corintios, 1 de Corintios, tantos versículos vio, habla de la preeminencia del amor. 1 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 13. ¿Y qué es lo que dice? El amor es... El amor todo lo puede. El amor soporta. El amor espera. El amor aguanta. El amor no es mezquino. No se jacta de sí mismo. Sobre todas las cosas es el amor. Yo antes de casarme, yo me casé muy joven. Era adolescente, creo yo. No, jovencita. Jovencita. Creo que después de los 15 ya pasamos a ser jóvenes. Y sí, algo así. El otro día me olvidé de contar algo, pero bueno, no viene el tema. Si yo les digo, le daban ese, se va a escuchar de atrás. Yo me casé joven. Mis padres me enseñaron la palabra de Dios. Y yo siempre oré al Señor. Y yo dije, Señor, yo quiero un esposo que te ame a ti, que sea fiel a ti. Y tuve que esperar para ver eso después de casada. Yo le pedí eso al Señor y el Señor me lo dio. Porque sabía que si su corazón amaba al Señor, iba a amar a la familia, iba a cuidar el matrimonio y conocía la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Yo sé muy bien que yo no puedo decirle a él o traerle reclamos cuando él está sirviendo a Dios. No quiero salirme. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde debe estar la enseñanza en primer lugar? En el hogar. Es donde debemos enseñar. Dios le dice que debemos o deberán enseñar de la palabra a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Vamos a Salmo 78. Mire que
Mañana es feriado. Yo dije, yo tengo que predicar, voy a leer mucho, sí que si cantan mucho por ahí, van a tener que... Y alguien me contestó, mañana es feriado. Bueno, dije yo. Mañana es feriado, ¿sabían? ¿Están apurados? Uno solo. Los demás sí, Judy. Dije que íbamos a Salmo. Deme tiempo a mí para poder, y que no se me pierda el libro de los Salmos, capítulo 78, dije, 78, verso 4 al 7. Y dice así: no la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones, siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. Decretó un pacto con Jacob, le dio su enseñanza al pueblo de Israel y les ordenó a nuestros antepasados que se le enseñara a sus descendientes. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. Después todo se acomoda, tranquilo. Adriel es el que edita, creo. Continuamos. Entonces, la palabra del Señor dice, en el primer versículo que leíamos, el 4, no la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones, siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes que ha hecho. ¿Cuántos son aquellas familias que se sientan y le cuentan a sus hijos de las maravillas que Dios ha hecho? Así sean pequeños. No nos guardaremos lo que Dios hizo. No nos guardaremos el conocimiento que la palabra nos da, sino que se las contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, dice la palabra. Aquellos que no lo hacen, por eso siempre con el apóstol les estamos diciendo, vamos a hacer el altar familiar. Y créanme que ni quiero preguntar quiénes son aquellos que se sientan con sus hijos. ¿Qué papá, qué mamá se sienta con sus hijos en un lugar de la casa y les enseña y le dicen, vamos a adorar a Dios,
Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a elevar oración, clamor por nuestra casa, por papá, por mamá o por mamá, por ustedes que son los hijos. Vamos a pedir la bendición. Vamos a hacer como lo que estamos, o como dice la palabra, que nos sentaríamos y le enseñaríamos, iríamos por los caminos y hablaríamos, la contaríamos. Cuando nos vamos de viaje, cuando nos vamos a acostarnos, de pedirle al Señor que Él vele por nuestros sueños. ¿Quiénes son los papás que está cuidando su generación? ¿Quiénes son aquellos que están velando a que la generación que Dios nos dio le conozca a Dios? Abraham fue un padre que se considera que instruyó a sus hijos en el camino de Dios. Vamos a Génesis capítulo 18. ¿Por qué usted preguntará, ¿por qué estamos leyendo tanto? Porque es necesario leer la palabra. Es necesario que recordemos, que aprendamos, que no son cosas de los pastores, que no son cosas que los líderes están hablando nada más, sino que la palabra de Dios nos recuerda, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos enseña y nos corrige si estamos equivocando en nuestro camino. Amén. Dije Génesis capítulo 18, verso 19, y dice: lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Volvemos a leer. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos. Papá, mamá, abuelos, Él nos eligió. Él eligió nuestros hijos para que a través de nosotros, los padres, vinieran a este mundo. Lo elegí a Él. Te eligió a ti para que le enseñes a tus hijos, a los nietos. Y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña
Y escuche bien, si les enseña a vivir así, haciendo el bien, haciendo justicia, o enseñándole lo que es bueno y lo que es justo, si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. El Señor te está diciendo, entonces yo, el Señor, te daré a ti lo que te he prometido. A veces no sabemos por qué el Señor aún no nos dio lo que Él nos prometió. Y a veces decimos, ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene el desánimo, ahí viene cuando queremos tirar la toalla, ahí viene el gran problema, el gran conflicto en nosotros, pegamos el portazo y nos vamos. Pero si la palabra es tan clara, Él te eligió con un propósito. Sos papá, sos mamá. Y Él puso ese niño, esa niña en tus brazos. Él te eligió para que tú le enseñes lo que es bueno y lo que es justo. Y el Señor va a cumplir sus promesas. Pero si nosotros no enseñamos, si nosotros somos desobedientes a lo que la palabra nos está hablando, que todo comienza en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos conocemos que en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo, ¿verdad? ¿Alguien puede gritarme quién fue la mamá y la abuela que le enseñó a un jovencito, de muy jovencito, lo instruyó en la palabra de Dios y en el servicio de Dios? ¿Alguien puede gritar y decir es? No pedí los nombres de la madre, pedí el nombre de Timoteo. Timoteo fue instruido por su madre y por su abuela. Fue instruido en la fe, en la perseverancia, en creer en las promesas de Dios, en esperar, en aferrarse, siendo él muy joven. Pablo fue el padre espiritual de Timoteo. Espiritual. Pero ya lo traían de pequeño
instruido en los mandamientos del Señor, en agradar a Dios, instruido en lo que es bueno y en lo que es justo. Amén. Entonces nosotros los padres debemos de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Amén. A las generaciones futuras. Amén. Los padres tenemos una responsabilidad dada por Dios. Una responsabilidad dada por Dios. Y cuando el Señor venga, o cuando nosotros nos presentemos ante Dios, Él nos va a decir: yo te di a Adriel, yo te di a Diana. ¿Qué enseñaron? ¿En qué lo instruyeron? Es su responsabilidad. Porque la enseñanza se la debemos de dar dentro del hogar. Dentro del hogar. Yo lo veo a los niños de Adriel, que son bien pequeños, o el más pequeño que tenemos en la familia. ¿Y cómo aprende? Él aprende a acusar. ¿Se ve que vio a alguien acusar? Bueno, digamos que vio a su hermana. Él aprende, él se enoja y camina solo protestando. No sé qué dice en su lengua, pero y sale. Y yo digo, Dios, ¿a quién salió este chico? ¿O a quién vio? Yo escucho a Caro y a Adriel le dice: salió a vos. Y la Caro dice: Adriel, a mí no, a vos. Y cuando él ve que alguien levanta la voz, él va con el dedo y hace su gesto y empieza a levantar la voz, así. No se le entiende nada de lo que dice, pero algo dice. Es porque él está viendo. Entonces, todo lo que nuestros hijos están viendo, están absorbiendo, están aprendiendo. La palabra de Dios dice que debemos de instruir al niño ya que es pequeño, y cuando fuese grande, o viejo, perdón, la palabra dice viejo. Yo dije el otro día que yo era vieja ya tengo nieto, tengo niño. La palabra dice: cuando fuese viejo, no se olvidará de la enseñanza. Yo recuerdo que cuando era niña me enseñaron la palabra, y hay muchas cosas que me acuerdo de cuando se me enseñó de cuando era niña. Es nuestra responsabilidad, iglesia, como padres, como niños, como papá, como mamá. Como padres espirituales, que siempre les estamos ahí enseñando. A veces me da miedo, y cuando estamos ahí con la palabra, hablando lo que dice la palabra, yo digo: ay, Señor, ¿por qué tengo que enseñar lo que dice? Me siento amenazada a veces con las miradas.
me hago la víctima. Como papá debemos de enseñar. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 7, volvemos de nuevo. Ya estoy terminando. Tranquilo, vamos tranquilo. Hasta ahora todo está tranquilo. Capítulo 7, verso 1 hasta el 16. Y leemos y dice: cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará a muchas naciones delante de ti, a los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tu mano y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No harás acuerdo de paz con ellos ni le tendrás piedad. No te relaciones con ellos, no le dé tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme. Los harán servir a otros dioses y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Dije hasta el 16. El verso 5 dice: esto harás con esas naciones, destruye sus altares, despedaza sus piedras memoriales, corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te he elegido al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues era la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que le hizo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlo. Así que tú debes obedecer los mandamientos, las normas y las leyes que hoy te mando. Si obedece estas leyes y te asegura de cumplirlas, el Señor tu Dios mantendrá su pacto y el fiel amor que les prometió a tus antepasados. Él te amará, bendecirá e incrementará tu número, te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Te daré grano, vino nuevo y aceite. Bendeciré a tu ganado con cría y a tus ovejas con cordero, en la tierra que les prometió a tus antepasados. Tú serás bendito más que todas las naciones, y no habrá hombre ni mujer estéril entre los tuyos o entre tus animales. El Señor no permitirá
que te enfermes. Tú sabes lo que sucedió en Egipto, pero Él no dejará que ninguna de las terribles enfermedades que tuvieron los egipcios te llegue a ti, sino hará que las sufran aquellos que te odien. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios está dejando en tu poder. No tengas compasión de ella, ni adores a sus dioses, porque eso será una trampa para ti. ¿Cuántas cosas el Señor le prometió a su pueblo? Pero ellos debían de terminar con esas naciones que habían quedado. Ellos no debían permitir que sus hijos se casaran con sus hijas, ni sus hijas con los hijos de sus enemigos, porque ellos adoraban a otros dioses. Y el problema era que si ellos se juntaban, comenzaría la contaminación. Dentro de su pueblo. La gente impía todas esas 7 naciones se unió con Israel durante el tiempo de los jueces e influenció al pueblo de Dios a tal punto que ellos se apartaron de Jehová y practicaron toda clase de pecado. Si nosotros no sacamos de nuestra familia todo aquello que contamina el corazón de nuestros hijos, nos va a suceder lo que estamos leyendo. Pecaron, se olvidaron de lo que Dios les ordenó que debían de guardar. Eran un pueblo santo, apartado para Dios, donde no debían contaminarse con el pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos un pueblo santo, donde no debemos contaminarnos. La palabra nos está hablando y es que no podemos vivir, iglesia, como vive el mundo. Vivimos en el mundo, somos hijos de Dios, vivimos en este mundo, pero no debemos vivir como viven ellos.
No debemos permitir que nuestros hijos vivan como vive el mundo. Y no te olvides que tus hijos son lo que están observando de qué manera tú estás viviendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? En estos tiempos, generaciones están perdidas. Los hijos que Dios nos dio, que nosotros hemos sido elegidos para ser padres de ellos, que hemos sido elegidos para enseñar de la palabra de Dios, de las maravillas, de los estatutos, de honrar, de obedecer, de guardar la palabra. Y no lo están haciendo. ¿Saben? Ver padres que conocen lo que dice la palabra y ellos observan a sus hijos que se están perdiendo en toda esta inmundicia del mundo. Y ellos en su corazón deseando en hacer lo que los hijos están haciendo, no son capaces de pararse y declarar lo que dice la palabra. No son capaces de pararse firme y decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Aunque tú quizás sepas ¿qué es lo que te va a contestar tu hijo? Quizás tu hijo te va a decir, yo soy grande, no te metas. Quizás tus hijos te van a decir, pero fíjate vos, que antes de ir a la iglesia eras cualquiera. Iglesia, lo que está sucediendo en estos tiempos es para estar asustado. Ver generaciones completas en perderse. El pastor que yo les cuento que mi esposo hablaba, él le decía, ¿sabes qué, Fabián? Los hijos que nosotros tuvimos y les hemos enseñado la palabra, ya está. Pasa por ellos si quieren ser salvos, si van a ser salvos o no. Lo que nos debemos de ocupar y preocuparnos son las generaciones, nuestros nietos, los niños. De que conozcan a Dios, de que no se pierdan. Porque yo creo que ya hay una generación perdida. Volvemos a ver lo que estamos viendo aquí en la palabra. En los tiempos de Jueces, como hubo una generación que se contaminó y que nadie los paró, que nadie le enseñó, que nadie los instruyó, para que no se pierda. ¿Entra tu hijo en esa generación?
¿Entran tus nietos en esa generación? No podemos vivir como el mundo y hacer las cosas que hace el mundo y querer agradar a Dios. No podemos. La Biblia es clara. Es blanco, es negro, no hay un intermedio. Y no quiera venir a decirme, ¿y el amor? ¿Dónde está el amor para atraer esos jóvenes que están perdidos? Porque toda la culpa la tiene la iglesia. Toda la culpa la tiene la iglesia hoy en día. O nosotros los pastores. Dios no me dio a sus hijos, no los puso dentro de mi vientre para que yo le diera a luz y le enseñara. Dios me eligió para dos. A usted quizá lo eligió para dos, para tres, para cuatro, para los que Dios vio que usted tenía la capacidad para enseñarle de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia, las amistades del mundo, va a influenciar a los cristianos a dejar a Dios y el camino de Dios. Yo doy gracias a Dios porque no tengo amistades en el mundo. Vivo en este mundo, hago muchas cosas dentro de este mundo, aparte de predicar el evangelio, de tener mi relación con Dios. Me equivoco, sí me equivoco, peco, la palabra dice que peco todos los días, pero voy a la presencia de Dios y no le digo, Señor, perdóname porque pequé y ya está, porque así cualquiera. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de demostrar el fruto del arrepentimiento para no volverlo a hacer más. ¿A cuántos el Señor Jesús le dijo en su palabra, vete y no peques más? Te perdono. Jesús nos perdonó, Jesús nos limpió, nos sanó, nos libertó de la esclavitud del pecado. Vamos camino a la santidad. Somos santos, apartados, quiere decir, para Dios. Estamos viviendo en este mundo, pero no hacemos las cosas de este mundo. Todos trabajamos, ¿verdad? Todos conocemos personas que no tienen a Cristo, ¿verdad? Y no salimos a hacer todo lo que esas personas hacen.
sino que nos guardamos, como dice la palabra. ¿Verdad? Gloria a Dios. Primera de Corintios. Y seguimos con los versículos, dirá usted. Si no lee la Biblia en la casa, la vamos a leer acá. Primera de Corintios capítulo 15, verso 33. Y Adriel me va diciendo, 1:20 vamos ya. ¿Y sabe qué? No vamos a parar hasta que no terminemos. Dije 15:33. Después la puede poner en 2 veces si quiere, ¿vio? Sí, primera, segunda parte. Pero acá vamos a estar hasta que terminemos. Amén. En el verso 33 dice: pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Segunda de Corintios, ahí nomás, segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 17. Y dice así: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se dejen juntar con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo: viviré y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Puede haber algo entre Cristo y Satanás? Estar con gente impía es peligroso espiritualmente. Los cristianos no son del mundo, aunque vivimos en el mundo. Efesios capítulo 5, verso 8. Lo leemos de aquí atrás y estoy terminando. Efesios capítulo 5. Amén. Y dice así: les digo esto porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como los hijos que pertenecen a la luz. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Y que ahí donde estás, tú puedas cerrar tus ojos. Como papá, como mamá, como esposo, esposa. Sabemos que en la palabra del Señor nos enseña que nosotras, las mujeres, las mamás, las esposas, somos las mujeres virtuosas, dice la palabra.
Y nosotras somos las que velamos por nuestros niños en lo que es, en lo espiritual, en lo que enseñamos a nuestros hijos la palabra, la que les contamos a nuestros hijos de las maravillas que Dios hace. Los instruimos en la fe. Y aquellos que tienen sus esposos, ellos son los responsables como sacerdote de la casa de que esté continuamente fluyendo la presencia de Dios en sus hogares, en su esposa, en sus hijos. Son los responsables de la gloria. El sacerdote que se presenta delante de Dios por su familia, a clamar delante de la presencia de Dios por su familia, por sus hijos. Todo comienza desde el hogar. Habrá mamás que no tuvieron al esposo y que les tocó hacer el trabajo que tenía que hacer el esposo, presentarse delante de Dios, clamar delante de Dios por sus hijos, y lo están haciendo. La familia está constituida por Dios. Y Él nos dio responsabilidades a cada uno, como padre, como madre, de llevar a sus hijos, de llevar la familia delante de la presencia de Dios. A los hijos se les enseña lo que dice la palabra de Dios, como se enseñó o como leemos, con todo el amor que le tenemos a nuestros hijos. El padre que ama a su hijo, ¿qué dice? Lo corrige. Pero debemos de ser ejemplos, que ellos vean en nosotros que buscamos de Dios, que nos guardamos para Dios, que nos guardamos para la familia, que queremos darle el ejemplo, porque les amamos. Y porque queremos que no se pierdan. Vuelvo a repetir, la palabra dice, corrige al niño. El padre que ama, corrige. Aunque ellos hoy le digan, no, vos no me querés, vos no me amás. Pero cuando sean grandes, sus hijos van a entender el amor que ustedes tienen por ellos.
Yo hoy puedo entender a mis padres y yo digo, gracias Señor, porque en el momento yo decía, si pudiera haber expresado. Pero hoy soy una mujer instruida en las cosas del Señor. Pude instruir a mis hijos en el Señor. Y voy a instruir a mis nietos, como dice la palabra también. Estamos perdiendo generaciones en nuestra propia familia debido a que el hogar no está adoctrinando a sus hijos en los caminos de Dios. No subestimemos todo lo que ofrece el mundo a nuestra generación o a nuestras generaciones. Duele a veces decir no, pero mañana vamos a ver el resultado. Mañana vamos a ver hijos bendecidos. Mañana vamos a ver hijos que le están sirviendo a Dios. Mañana vamos a ver hijos que están guardando la palabra de Dios. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Señor amado, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar firme en ella, Papá Dios. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos en tu palabra, Señor. A que ellos amen tu presencia, a que ellos amen servirte, que ellos siempre estén firmes en la fe, Señor, en ti. En el nombre del Señor Jesús, guárdalos, a que ellos no se pierdan. Guardan a nuestros nietos, guarda nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos a ser padres firmes en tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por cada uno de nuestros hijos. Gracias por sus vidas, Señor. Oh Señor amado, tú eres el Dios de promesa. Tú eres nuestro Dios fiel, el que cumple cada promesa que tú nos hiciste, el que bendice. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, el que hace maravilla, el que hizo y lo seguirá haciendo, Señor, siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice a las familias, Señor. Guarda a las familias, Papá Dios. No permita que Satanás venga a destruir, Señor, a robar de tu paz, a robar de tu bendición, Señor. Oh, Señor, no permita que Satanás venga y mate a las familias, Señor. Oh, santo eres tú, Espíritu Santo. Seas tú hablando a lo profundo de nuestros corazones. Espíritu Santo, trae el convencimiento.
Oh Señor amado, pedimos perdón, Señor, por nuestra falta. Pedimos perdón, Señor, si no lo hemos estado haciendo bien, Papá Dios. Oh, pero ahora que tu palabra está en nuestros corazones, tu palabra es la que corrige, Señor amado. Tu palabra es la que corrige los cursos equivocados. Rabayasi kamayas arrababais. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, como tú le dijiste a Josué. Esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Samaya Sarrabais. Sabemos que no vivimos en tiempos fáciles, tranquilos. Pero tú eres el que guarda, tú eres el que nos esfuerza, tú eres el que está con cada uno de nosotros, tú eres el que nos habla. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, iglesia.